Todo lo que voy a decir viene de mi experiencia personal y es mi opinión personal, lo que he aprendido. Una de las cosas que más tiempo me ha tomado es entender y aceptar que la vida cristiana es un camino de fe. Al asistir a la iglesia, constantemente se me enseñó que por fe somos salvos, que ser cristiano es un acto de fe. Sin embargo, esto era solo de palabra. La verdadera enseñanza que recibí fue que no se trataba de fe, sino de una serie de argumentos a manera de frases, historias e incluso experimentos diseñados para asegurar que lo que creemos es real. Recuerdo en una ocasión, durante uno de estos eventos de evangelización, una estrategia para evangelizar consistía, o la cual consistía en lo siguiente. Decían, háblale a una persona sobre Dios, ¿no? Predícale. Y llévalo al punto de que tenga que tomar una decisión. Si la persona no cree que es real, entonces rétalo. Dile, te reto a que en tu casa hagas una oración, tú le pidas a Dios, que invítalo a que venga a tu vida. Y entonces, si no es real, pues nada va a pasar. Pero si es real, entonces va a haber una manifestación por parte de Dios. Obviamente esto desde el punto de vista de un creyente, ¿no? O sea, diciendo, porque va a suceder algo. Si él va en su casa y hace una oración, Dios se va a manifestar. Entonces, ¿por qué me parece que esto no es fe? Bueno, me parece más bien una búsqueda de confirmación mediante una experiencia sobrenatural. O sea, yo por fe creo en un alma. Por fe, porque no puedo ni verla ni comprobar que existe. Si yo diseño un experimento que me permita ver, medir la existencia de un alma, por ejemplo, pues entonces eso ya no es fe, ya es algo comprobado. Entonces, si yo diseño este experimento de que esta persona vaya y haga una oración y hay una manifestación sobrenatural, entonces una certeza, no es fe, es una certeza, una evidencia de que esto es real. Otra de las enseñanzas que recibí tiene que ver con la oración. La cuestión de la oración es otro tema que me gustaría desarrollar un poquito más, pero por el momento voy a hablar de solamente lo que tiene que ver con esta cuestión de creer por fe. Frecuentemente se me enseñaba de pequeño en la iglesia que orara a Dios y que al ver mi oración contestada, esto era una prueba de la existencia de Dios. Igualmente, ya de adulto, vi cómo se le enseñaba a los niños que si tenían alguna duda de la existencia de Dios, les decía, pues pídele a Dios, pídele una oración. Y cuando Dios te responda, entonces ahí te vas a dar cuenta que Dios es real. Entonces, igual, estás pidiendo una manifestación, una prueba de que Dios existe. Yo creo no por fe, yo creo porque yo le pedí a Dios X cosa y Dios me la concedió. Entonces, esa es una prueba irrefutable de que Dios es real. Por ejemplos como estos y muchos otros, me di cuenta de que la mayoría de los cristianos, la mayoría, porque no voy a decir que todos los cristianos, eh, sobre todo el cristiano de iglesia, realmente no es que sigan por fe, sino que están en una búsqueda constante de pruebas de que Dios es real. El último ejemplo que quiero contar tiene que ver con algo, me parece muy esencial dentro del cristianismo, y esto es la Biblia. Se dice en el cristianismo que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Se toman pasajes de la Biblia para decir dichas afirmaciones, por ejemplo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Es una cuestión interesante, ya que en una ocasión tuve una plática muy interesante, muy padre, sobre si la Biblia fue escrita por personas o si la Biblia fue escrita por Dios mismo a través de las personas o si fue una inspiración. La cuestión es ahí un poco interesante para platicar sobre ello. Pero bueno, mi punto es el siguiente. Todo el cristianismo se sostiene solamente en la Biblia. Sin la Biblia no hay cristianismo. Y todo cristiano va a buscar defender su fe mediante la Biblia, pero ¿y si la Biblia es solo un libro escrito por personas? ¿Qué tanto podemos creer o confiar en la Biblia como la auténtica palabra de Dios? Es entonces donde se desata una serie de argumentos acerca de cómo la Biblia fue escrita. Cada libro fue escrito con siglos de diferencia uno de otro y aún así mantiene una unidad, una coherencia.
Y esta coherencia, pues es la prueba de que Dios es real, ¿no? Se dice también que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios está viva. Esto se dice en las iglesias, en el ambiente cristiano. La palabra de Dios está viva, es decir, que tiene una especie de poder en sí misma y que al ser leída o escuchada por alguien, ese poder de la palabra de Dios actúa sin importar las creencias de las personas. La palabra de Dios está viva y siempre surge efecto, porque Dios es poderoso y su palabra es viva y real. Sin embargo, la realidad es que la Biblia ha sido utilizada en muchas ocasiones como excusa para hacer cosas atroces. Por ejemplo, las atrocidades del Ku Klux Klan eran hechas en nombre de Dios, incluso recitando la Biblia. En sus mítines a veces leían la misma Biblia y ellos, leyendo, siendo estudiosos de la palabra de Dios, hacían todas las atrocidades que ellos realizaban. Entonces, ¿cómo es posible que siendo la palabra viva de Dios se le pueda utilizar para hacer el mal? Y este es solamente un ejemplo. El pensar que lo escrito en la Biblia tiene poder en sí mismo y que dicho poder se manifiesta de manera visible, pues tampoco es fe, sino una búsqueda de justificar una creencia por medio de evidencia. Lo que desaprendí de ser cristiano fue el estar buscando constantemente evidencias que justificaran, que me dieran la certeza de que Dios, de que mis creencias como cristiano son reales. Aprendí que mi fe debe ser precisamente eso, un entendimiento de que no hay manera de que pueda comprobar, no hay manera de que pueda justificar o incluso no puedo encontrar argumentos que prueben mis creencias, sino que entiendo que no hay nada que me pruebe sin lugar a dudas de que Dios es real y yo decido de manera voluntaria continuar por ese camino. Y eso es la fe. Fe es entender que si me pongo a debatir con alguien, no le voy a poder ganar con argumentos. Es entender que debo de dejar de estar buscando justificantes, argumentos, pruebas de que Dios es real, de que su camino es el camino verdadero. Y simplemente, si tengo fe, decidir avanzar por dicho camino. Y eso es todo.